Continuamos con esta segunda parte de esta sesión que estamos destinando a la gestión de los usos de los edificios en el suelo del término municipal. Y hoy tenemos a Pablo Martínez Díez, es cofundador de la Oficina de Innovación Urbana 300.000 kilómetros por segundo, profesor invitado de la Escuela Politécnica de Lausanne. Es experto en proceso de datos y de nuevos modos de información, y hoy nos viene a presentar el plan de usos del Distrito de Barcelona de Ciudad Bella. Es un proyecto ganador del Premio Urbanismo 2019 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, y es un proyecto que aprobado en el 2018 y tomando como premisa la ciudad como un bien común, intenta compatibilizar el desarrollo económico, la gestión comercial, económica, con la calidad de vida. Nada más, os dejo con Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, porque además he avisado a Pablo el lunes y le ha faltado tiempo para aceptar la propuesta. Gracias, Pablo. Gracias. Pues sí, casi durante un momento cuando recibimos la invitación ya nos estábamos planteando irnos pitando a Santander. Nos hacía mucha ilusión, luego recapacitamos y nos dimos cuenta que no era posible encajarlo en la agenda, porque realmente nos haría mucha ilusión poder estar ahí con vosotros. Pero bueno, lo hacemos virtual y otra vez será. A ver, os voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación. A ver. Bien, aquí estamos. Y yo ahora esto lo pongo así. Bien, yo creo que ya lo veis bien. Ah, sí, yo lo veo aquí bien. Bueno, pues hago una explicación, primero un poco de qué es lo que hacemos como estudio de planeamiento urbano, y luego vamos a explicar el proyecto del plan de usos de Ciutat Bella, que es un proyecto que nos gusta porque, aparte de que sea relativamente pues, un caso de éxito, sí que explica muy bien muchas de las cosas que nos preocupan del planeamiento y de cómo las intentamos abordar. Nosotros, el Mar y yo, los fundadores del estudio, somos de Barcelona, y eso lo llevamos dentro. Es decir, cuando nos dedicamos al planeamiento urbano, es inevitable que la ciudad en la que has nacido y has crecido sea la referencia, ¿no? Y sea muchas veces aquello que te da vuelta siempre en la cabeza, ¿no? Nos encanta poder trabajar en otros lugares, aprendemos un montón cuando estamos en otros lugares, pero honestamente el motor, ¿no? ¿Por qué uno acabó trabajando y haciendo aquello que hace? Pues tiene que ver seguramente con estas raíces, ¿no? Y esta ciudad, aquí os pongo una imagen del año 260 después de Cristo, cuando ya tenemos la ciudad romana consolidada. Aquí tenéis la montaña de Montjuïc, ¿no? Esto ya es Barquino. Es una imagen que nos gusta mucho cuando la estamos contrastando y viendo cómo Barcelona fue expandiéndose por el territorio hasta llegar a una ciudad totalmente colmatada. Lo que estáis viendo aquí pues, se parece bastante a la Barcelona actual, le faltan algunas parcelas, es decir, que si había algún vacío en este mapa, ese vacío ya no existe. Es una imagen del 2010. Y por lo tanto significa que la ciudad que hoy trabajamos, y muchas de las ciudades en las que hoy nos toca trabajar, son ciudades que están totalmente o casi totalmente consolidadas, donde no tenemos todavía suelos a desarrollar, ¿no? Donde ya todo está ejecutado y donde seguramente gran parte de nuestras intervenciones se acabarán dedicando a los cambios de uso, ¿no? A transicionar estos tejidos hacia otros tejidos, ¿no? Y a poderlos transformar, a poderlos adaptar, ¿no? A poder de alguna manera jugar con lo existente. Este juego con lo existente es altamente complejo. Esta imagen, que no sé si se llega a ver bien, si esta imagen nos muestra no el planeamiento de la ciudad, sino cómo ha sido ejecutado, ¿no? Con distintos colores, con una paleta de unos 10 colores, se definen los 10 usos principales en la proporción que han sido finalmente implantados en cada una de las parcelas, por lo tanto mostrando parcela por parcela cuáles son los distintos usos que coexisten.
tratando de demostrar lo compleja que es hoy en día la ciudad, ¿no? Esta ciudad en la que nos va a tocar meter la mano con cierta delicadeza tiene una altísima complejidad que nos obliga a estudiarla con mucho detenimiento. Pues este reto de conocer bien la complejidad urbana es lo que realmente nos motiva. Es decir, conocer a fondo cómo es la ciudad, cómo son nuestras ciudades hoy, entender qué es lo que está sucediendo dentro para luego poder realmente proveer planeamiento. Nosotros somos una oficina que el 80% de nuestra actividad consiste en desarrollar diagnóstico y un 20% consiste en realizar planeamiento. Es decir, que sobre todo diagnosticamos, hacemos diagnósticos de muchas cosas y de muchos temas distintos, siempre evidentemente en el ámbito urbano, pero que a veces van de la economía urbana, a veces van a temas de actividades de la cultura dentro de la trama urbana, ¿no? O tienen que ver con el comercio, pero luego tienen que ver con el turismo y tienen que ver realmente con distintos aspectos. Es decir, somos una agencia que no trabajamos exclusivamente, ni mucho menos para los departamentos de urbanismo, acabamos trabajando para aquellos departamentos que no acaban de saber encajar lo urbano dentro de su tarea, y eso es algo que nos divierte, porque es como una manera a veces de divulgar el fenómeno urbano en departamentos municipales que no están acostumbrados. Y, por lo tanto, el 20%, una pequeña parte, un 20 que os puedo decir que es más, a lo mejor es un 15 solamente, se dedica a hacer planeamiento. Unas veces acompañamos a otras personas para que hagan el planeamiento, les aportamos la información y el consejo derivado del análisis para que sean ellos los que ejecuten el planeamiento. Otras veces, porque por otros motivos, el planeamiento lo ejecutamos nosotros. Nosotros acostumbramos a realizar planeamientos específicos en algunos temas, ¿no? Y acompañamos a otros en otros temas. Así que cuando hablamos de diagnóstico, habitualmente decimos que dibujamos la ciudad, pero que lo hacemos con datos. Es algo que nos gusta y que consideramos que es una característica especial. Hoy en día tenemos un montón de informaciones para explicar la complejidad urbana. Ese fenómeno complejo lo podemos explicar no solamente a través de la forma, como se nos había enseñado cuando yo iba a la universidad, ¿no? Solamente teníamos trabajos de análisis de forma, sino poderlo explicar a través de los datos que resultan del funcionamiento diario de la ciudad. Yo pongo el ejemplo siempre de que yo cuando estudiaba planeamiento en la universidad se nos asignaba un trozo de tierra donde íbamos a hacer un crecimiento urbano, una expansión, un ensanche. Y entonces teníamos que ir a hacer bote entre todos los alumnos, entre los compañeros, recogíamos dinero para irnos al Instituto Cartográfico de Cataluña y podernos pagar un fotoplano del área donde se iba a hacer la intervención, y con ese fotoplano realmente hacíamos casi todo el proyecto. Así que básicamente en aquel momento trabajamos con forma y morfología solamente, ¿no? En los últimos años, evidentemente han aparecido muchos datos sociodemográficos, que estos ya nos habían ido apareciendo. Ahora recientemente tenemos datos socioeconómicos buenísimos, pero es que tenemos datos de movilidad que están muy bien. Tenemos datos de aquello que sucede en el ayuntamiento y aquello que el ayuntamiento registra y el resultado de sus procesos administrativos, ¿no? Muchos de estos datos son datos que son abiertos, que podemos acceder de manera fácil. Otros datos no son abiertos, pero con la ley de transparencia, pues cualquier ciudadano puede acceder a ellos, y eso es como nosotros empezamos a trabajar, solicitando dato público para nosotros hacer nuestras hipótesis de planeamiento, y luego íbamos a la administración y se lo enseñábamos. Dato casual, este dato que no fue creado para construir una serie histórica, analítica de un fenómeno, sino que es el resultado, pues, de una red social, pues el resultado del dato de una flota de taxis cuando se mueve por la ciudad, y genera un dato que lo puedes capturar y luego tú lo puedes reutilizar para el planeamiento, ¿no? Y luego la idea de everywhere, ¿no? Esto de open, casual and everywhere, que es como un eslogan del escenario de datos que nos toca ahora, pues que cualquier cosa al final está datificada, cualquier fenómeno nos está dejando un rastro en datos, y esto es una oportunidad que la intentamos encauzar para ver qué provecho le podemos sacar. Pero no hay que perder de vista que lo que nos preocupan de los datos, lo que más nos interesa son los procesos que hay detrás. Es decir, no nos interesa que un ayuntamiento disponga de datos, lo que nos interesa es que el ayuntamiento disponga de los procesos que generan los datos, ¿no? Es decir, que tiene en sus manos la infraestructura capaz de generar herramientas para luego poder hacer planeamiento, ¿no? Por lo tanto, muchas veces
Miramos el dato, pero acabamos incidiendo en cuáles son los procesos que tiene un ayuntamiento o una administración para poder construir procesos de datos, para poder generar datos, ¿vale? Y eso nos va a preocupar mucho, que un planeamiento no solamente se alimente de datos, sino que luego sea capaz de generar datos, que aquellos datos que ha tomado para construirse, él también pueda de alguna manera pues generar más datos de vuelta y seguir informando el proceso de la ciudad, ¿no? Y esto significa, cuando trabajamos en datos y queremos estos procesos, que acabamos afectando, influyendo en las maneras en cómo tomamos decisiones. Hemos pasado muchas veces de tomar decisiones basadas en intuiciones, y no lo decimos de manera despectiva, intuiciones que muchas veces han sido fruto de mucho conocimiento, intuiciones que no son, por decir así, iluminaciones extraterrestres, ¿no? Sino son intuiciones generadas a través de un intenso conocimiento y una intensa sabiduría, y que muchas veces han orientado las ciudades de una muy buena manera, pero otras veces también han provocado errores, ¿no? Y que por lo tanto nos gusta pensar que de las intuiciones podamos pasar a decisiones contrastables, decisiones comparables, decisiones evaluables a lo largo del tiempo, ¿no? Y que todo esto, el trabajar con sistemas cuantitativos, nos va a permitir un poco, no digo cambiar, sino también incorporar esta dimensión, ¿no? Así que, dicho de manera más o menos breve, y así como en modo práctico, ¿qué es lo que aportamos cuando hablamos de urbanismo? Pues nos gusta hablar del comportamiento. El comportamiento, que es lo que os enseñaba antes, ¿no? Cómo el planeamiento, no solamente qué es lo que define el planeamiento, ¿no? ¿Qué suelo se ha definido el planeamiento? Sino finalmente cómo se ha ejecutado el planeamiento, cómo ha sido el resultado de ese planeamiento cuando interactúa con el territorio, una economía, un momento temporal, ¿no? Pues cómo finalmente ha sido ejecutado, ¿no? Y eso es un tipo de comportamiento. Pero luego, por ejemplo, en esta imagen tenemos, esto es Barcelona. Vais a ver mucho Barcelona, claro. Esto es una imagen donde en una rejilla de unos 400 por 400 metros estáis viendo en amarillo donde tenemos puestos de trabajo en la ciudad, donde tenemos empleo, ¿no? Gente que está trabajando en ese lugar, ¿no? Y en magenta tenemos dónde está la población censada, que el censo no es donde tú vives, el censo es al final donde tú duermes, ¿no? Básicamente durante el día estás en el trabajo o estás dando vueltas por aquí y por allá, ¿no? Y luego sí que es verdad que probablemente de noche acabes estando muy probablemente en tu vivienda censada, ¿no? En magenta son estos puntos de los habitantes, en cian es donde se comparte, ¿no? La misma proporción de población censada con población que se halla en ese punto de la rejilla con motivos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ya nos muestra, no solamente la ciudad de los, digamos, de los hogares, ¿no? Aquella ciudad que la explicamos mediante datos catastrales, sino esta ciudad que se va a ir moviendo, ¿no? Que se va a ir moviendo de la vivienda al trabajo, ¿no? Y ya nos muestra esto que luego hemos podido representar con, y eso sería hablando de comportamiento, ¿no? Con redes sociales, ¿no? Que durante una época este mapa ya tendrá casi 10 años de antigüedad, ya es un mapa obsoleto, pero en el fondo es sigue siendo bastante novedoso, porque hace 10 años las redes sociales las podíamos capturar con muy poca dificultad. No había prácticamente barreras de privacidad y eso nos permitía hacer mapas de este tipo, ¿no? Donde veíamos realmente cómo la gente se desplazaba de un lugar a otro, ¿no? Y cómo teníamos en la región metropolitana cuáles eran los polos, ¿no? Los centros de atracción, ¿no? Y cómo todos estos flujos funcionaban a lo largo de un día, ¿no? Este mapa hoy no sería posible por las barreras de privacidad que han ido apareciendo. Y luego un mapa como este mapa yo creo que tiene unos 8 años. Enseño mapas viejos para que veamos que esto no es de hoy. O sea, que hace 8 años estas cosas ya estábamos haciéndolas. Es un mapa donde tenemos en cada punto es un taxi de una de las primeras flotas de taxis de reserva vía app. Que aparecieron en Barcelona y que los podíamos monitorizar, y esto estaba muy bien porque podíamos montarnos ¿no? Como una trama de una araña de movilidad en la ciudad, ¿no? A través de ir traqueando estos taxis segundo por segundo. Pero además lo que más nos interesó en este caso era que podíamos pintar dónde estaban los taxis de día y dónde estaban de noche, cosas que
que hasta el momento no conocíamos. Sabíamos más o menos lo que hacía el transporte público, sabíamos más o menos qué sucedía en las grandes vías, pero no sabíamos qué sucedía con el transporte a demanda, ¿no? Y además algo muy interesante, que podíamos dibujar dónde estaban los taxis de noche. Ahí a esas horas donde no existe el transporte público y solamente existe el transporte privado a demanda, ¿no? O el transporte público individual a demanda, entonces podíamos saber a qué lugar se estaban produciendo los movimientos. Son las manchas azules que cuando se sobreponen con el naranja, ¿no? Yo creo que veis el ratón, cuando se sobreponen naranja nos dan unos manchurrones negros, como estos de aquí. En otros casos el azul se ve de manera mucho más clara. Esto es el Razzmatazz, para los que conozcáis Barcelona. Estos son las discotecas del puerto, estos son zonas nocturnas, otras zonas nocturnas de la ciudad, ¿no? Como algunas calles solamente tienen actividad de día, otras solamente adquieren como una fuerte actividad de noche. Todo esto de repente eran las oportunidades, ¿no? que nos afloran, ¿no? Cuando queremos hablar de comportamiento con datos. Y este mapa que siempre nos ha gustado mucho, donde en el interior de cada manzana de Barcelona pintamos con un píxel cada uno de los ciudadanos que viven en esta manzana. Es un mapa que de hecho se puede hacer mucho zoom. Y luego en el eje de la calle pintamos la cantidad de coches que tenemos a lo largo de un día, ¿no? Por lo tanto, sabemos cuánta gente tenemos en una manzana en un día y cuántos coches tenemos en la calle, ¿no? Y nos gustaba este contraste, ¿no? De calles llenas con manzanas vacías, ¿no? Y manzanas llenas de población con calles vacías de coches, ¿no? Cosas que tenían que ver con formas o maneras de pintar la ciudad que hasta aquel momento no podíamos hacer si no era por este dato casual, ¿no? Y estos serían otra vez datos de redes sociales en el centro de la ciudad, esto ya mucho más centrado en Ciutat Vella, donde nos está mostrando dónde hay interacciones de redes sociales de día, dónde hay interacciones en redes sociales de noche, ¿no? Y por lo tanto, estas manzanas de aquí que estoy señalando, que solamente tienen actividad de día, porque es el color rojo, y aquí tenemos las manzanas azules, que serán las que tienen actividad prácticamente de noche. Este es un edificio residencial y esto de aquí son unos edificios de la Universidad de Barcelona. Bien, de ese comportamiento irnos al dato casual, ¿no? Por un lado nos gusta hablar de comportamiento, el dato casual. Este dato casual ya habéis visto, ya aparecía en la anterior serie de imágenes, no es relevante por el hecho de que solamente porque las nuevas cosas que podemos pintar, sino porque de repente nos permitía hablar de fenómenos que la estadística tradicional le iba a tomar mucho tiempo poder explicar, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, el 30, ¿no?, de noviembre va a aparecer el censo del 2021. Han tardado un año, ¿no?, casi digamos, empaquetar la información y publicarla, pero vamos a tardar bastante más en digerir todos los datos que se vayan a publicar este próximo día 30, ¿no? Porque van a ser datos con series estadísticas que va a haber que comparar, ¿no? Y que, bueno, todo esto nos va a llevar a digerirlo mucho. Seguramente 2 años después, a partir del próximo 30 de noviembre, tengamos estos datos entre todos bien masticados, pero eso quiere decir que ya habrán pasado entre 3 y 4 años desde que el dato fue recogido, ¿no? La estadística tradicional es súper potente, pero metodológicamente tiene unos pequeños desfases, ¿no? Y eso en los momentos que nos ha tocado recientemente fue un engorro, porque de repente en ciudades como Madrid y como Barcelona y probablemente Santander también han pasado cosas parecidas, hemos tenido unos impactos muy fuertes del turismo, que en aquel momento no quedaban recogidos en ninguna serie estadística de la que se disponía, esas series consensuadas, ¿no?, y que se iban realizando, porque no existían las estadísticas, se tenían que diseñar, se tenían que ejecutar, se tenían que analizar, y no teníamos manera de cómo hablar de un fenómeno que no estaba datificado, que no estaba contabilizado. Sin embargo, nos dimos cuenta que Internet estaba lleno de rastros que nos permitían hablar del turismo como problema, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos que se llama Turistificación, que lo hicimos en Madrid, para la ciudad de Madrid, donde cogíamos información de las búsquedas, de lo que la gente busca en Google, para saber si la gente estaba más preocupada
por hacer turismo en la ciudad o visitar la ciudad. Esa terminología entre visitante y turistas ha sido siempre uno de los cambios en los modos de hacer turismo que se ha implantado recientemente a través de las plataformas Airbnb, ¿no? Pasar de ser turista ha sido una cosa como mal vista y ahora la gente quiere ser visitante. Y es algo que veíamos, ¿no? Esta sería cuando la gente dice, oye, quiero hacer turismo en Madrid, una cosa que deja de ser trending topic y que la gente ya no interesa, o cuando la gente dice, oh, quiero visitar Madrid, ¿no? Y de repente cómo se intercambia el léxico, ¿no? En el concepto del turismo. Cómo eso tiene una traducción en los usos de la ciudad, ¿no? Cómo eso está perfectamente ligado a cómo la gente deja de ir a hoteles para ir a apartamentos, ¿no? Cómo la vida en el hotel no interesa y quieren ir a apartamentos. Y esto es un mapa que está hecho con datos de Airbnb. Si Airbnb estuvo en el foco de la problemática, pinchar los datos de Airbnb, de la plataforma, es relativamente fácil, no los comparten de manera abierta, digamos, amigablemente, pero sí que se pueden recoger con relativa dificultad y puedes pintar cualquier ciudad. En este caso, aquí tenéis un pantallazo de la ciudad de París, pero es posible a través de esta plataforma recoger otras muchas ciudades. Aquí tenéis a la izquierda Roma y a la derecha tenéis Madrid, ¿no? Y esto a nosotros nos parecía fantástico porque significa que con ese dato casual podíamos hablar de fenómenos que eran tan incipientes que la estadística tradicional le costaba mucho llegar a hablar del fenómeno y podíamos sobre todo además hacerlo pues para todo el mundo y no solamente analizar el fenómeno de los apartamentos turísticos en Madrid o Barcelona, sino que lo podíamos hacer en París, Londres, Venecia, Berlín y cualquier ciudad que quisiéramos, ¿no? Lo que estáis viendo en estas imágenes es la densidad. Si vais a la densidad de apartamentos turísticos, si vais al proyecto veréis que está el precio, la cantidad de noches que lo alquilan, bueno, hay un conjunto de indicadores que se generan sobre el tema. En este caso, esta imagen ya empezaba a hablar de cosas mucho más intangibles que a nosotros nos parecen muy divertidas, que era en rojo, o en rosa fucsia, estáis viendo dónde los madrileños hacen fotos de la ciudad a través de la plataforma Flickr. Y en azul oscuro veis dónde los turistas hacen fotos de la ciudad. Podemos, de repente, con estos datos observar ese comportamiento del que hablábamos antes, ¿no? Mirar qué hace un local, qué hace un turista, qué es lo que mira un local, qué es lo que mira un turista y entender, por ejemplo, pues estas dos ciudades cómo conviven, ¿no? Estos experimentos los hemos hecho también en Barcelona, bueno, los hemos hecho en otros lugares, pero en Barcelona lo pudimos rehacer de una manera bastante sonada, que montamos una exposición encima de un autobús turístico, en el que en vez de estar dando vueltas por la ciudad, pues lo aparcábamos delante de alguno de los monumentos y el autobús recogía cartografías similares a estas que habéis visto antes, pero orientadas a la ciudad de Barcelona y de alguna manera iba haciendo este trabajo que consideramos que es necesario, que es ir explicando la ciudad, explicarla a técnicos, pero explicarla también a vecinos, ¿no? Bien, y por último, una de las cosas que consideramos que aportamos o que nos interesa aportar es el trabajo colaborativo. El dato nos ha permitido, o trabajar con datos nos ha permitido transversalizar departamentos. Una cosa que nosotros en origen no éramos tan conscientes. El hecho de que existan open data, ¿no? Que existan departamentos, ¿no? La apertura de datos es importante de cada ciudadano, pero es brutal de cara a departamentos. Departamentos que durante mucho tiempo no saben bien qué están haciendo sus colegas, ¿no? Ya sea porque están técnicamente muy separados o bien porque políticamente están separados estos departamentos, a veces existe una baja comunicación, de repente todo esto empieza, la aparición de datos ayuda a transversalizar ¿no? el intercambio de información entre distintos departamentos, ¿no? Lo que estáis viendo aquí, de hecho, es una sesión de técnicos que entre ellos están compartiendo qué proyectos tienen para un mismo lugar de la ciudad. ¿Vale? La montaña de Montjuïc, que se sitúa a la izquierda de Barcelona, es una montaña que si bien pertenece a un distrito, ¿no? Y un distrito se supone que tiene el deber de gobernarla, es una gran área donde todos los departamentos, sea de deportes, de cultura, de servicios sociales, de infraestructuras, de lo que sea, todo el mundo quiere poner cosas en la montaña, ¿no? Y nunca comparten, ¿no? Y esto es una de las cosas que hemos hecho, cartografías que ayuden, ¿no? A que todos estos departamentos vuelquen esa información, ¿no? Lo tenemos que hacer en persona, luego se convierte en datos, ¿no? Y esto es un potencial.
Pero luego hay otras situaciones como esta. Estos son unos vecinos de Barcelona. En este caso, ellos están haciendo un proceso de participación. El proceso de participación que están llevando a cabo aquí no es el de proponer acciones dentro de la ciudad, como habitualmente le solicitamos que haga al ciudadano. No le estamos ni siquiera pidiendo la opinión, en este caso, sobre un fenómeno, sobre un plan. Le estamos pidiendo que nos ayude a recoger datos sobre un problema. ¿Vale? Son vecinos que salen una vez al año, articulados por la Fundación Arrels, salen una vez al año, una noche, a contar cuántas personas están durmiendo en la calle, porque es la única manera que tenemos ahora mismo de saber cuántas personas existen en Barcelona sin hogar. Hacer una foto fija, siempre es una noche de primavera, más o menos por unas fechas y unas condiciones meteorológicas similares, donde se sale y se hace un recuento. Se trata de más o menos unas 900 personas que acaban censando unas 1.500 personas. Y lo hacen con una herramienta que no penséis que es de alta tecnología. Aquí veis a una persona mirando un móvil porque está comprobando cosas, pero están utilizando papeles. Están utilizando una herramienta que les hemos diseñado, que son mapas que están, primero, que están hechos para ser vistos a la luz de la farola. Es decir, no utilizamos colores amarillos. Por ejemplo, que el Google, hay mucho amarillo, ¿no? En los mapas de Google. No, o sea, son mapas en blanco y negro para poder fotocopiar así como a gran velocidad. Son mapas que además siempre, a diferencia de un móvil que solamente te enseña dónde estás, te enseña la zona grande, la zona pequeña. Y estos mapas, como veis, están dotados de un QR y de un código de barras, porque aquí los ciudadanos lo que hacen es marcar dónde ellos están viendo gente que vive en la calle, luego rellenan un formulario, pero con este mapa luego lo escaneamos esa misma noche y se monta un mapa gigante donde, que es la unión de todas estas piezas, y entonces obtenemos un mapa resultado del trabajo que han realizado los ciudadanos en unas pocas horas de la noche, ¿no? Por lo tanto, esa idea de que una forma de participar es que el ciudadano también aporte datos, ¿no? También colabore. No solamente la administración debe proveer datos en los procesos y ¿no? A la hora de informar proyectos, sino que el ciudadano puede aportar datos de una manera incluso muy sistematizada, ¿no? y colaborando entre ellos. Bien, esto es un poco a modo de introducción, y yo creo que el plan de usos de Ciutat Vella nos va a acabar de demostrar un poquito mejor lo que hacemos, pero también nos va a enseñar el plan de usos, que en sí tiene sus puntos de interés. Ciutat Vella es un distrito que entra en conflicto. Siempre ha estado en conflicto, casi, por decirlo así. Es el primer distrito de la ciudad, es la ciudad original. Cuando en la primera diapositiva os hemos enseñado la ciudad romana, pues a partir de ahí crece Ciutat Vella. Ciutat Vella tiene una característica que a nosotros nos gusta mucho, a diferencia de otros cascos antiguos de otras ciudades, es que sigue siendo un casco antiguo habitado. Muchas veces en Europa miramos cascos antiguos y se han ido deshabitando, se han quedado para la actividad económica, se han quedado para la actividad representativa, administrativa, ¿no? Evidentemente muchos ubican la actividad cultural en el centro, y realmente la población residente ha ido desplazándose hacia otros lugares. Ciutat Vella sigue siendo un distrito donde más del 50% del techo construido es vivienda, ¿vale? Y por lo tanto, un distrito muy habitado, ¿no? Que además presenta unas características de vulnerabilidad sociodemográfica muy altas. Es algo que es muy interesante, que incluso tiene unas partes positivas, pero que evidentemente es una lacra, ¿no? Ciutat Vella son unos distritos donde la mayoría de inmigrantes entran a la ciudad. Es uno de los distritos por decirlo así, de bienvenida, ¿no? Donde a partir de ahí hay una población que sí que se ha ido como instalando de manera permanente, ¿no? Que convive con la población ya más antigua de toda la vida, ¿no? Y luego hay una población que rota, ¿no? Que es la población que llega y luego se acaba distribuyendo en otros distintos. Sirva esto para estudiantes, sirva esto para pakistaníes o otras poblaciones de origen, ¿no? Y eso está bien porque tú, cuando paseas en Ciutat Vella, ves el pálpito de la ciudad. Tú vas al centro de la ciudad y no solamente ves una ciudad más bonita o más interesante, sino ves cuando la ciudad está tensionada. Ves los problemas de la ciudad. En el momento en cuando hay una crisis económica, Ciutat Vella la recibe fuerte, tiene las poblaciones vulnerables, y enseguida lo ves de manera trágica en el barrio, pero es un centro que no te lleva a tener que desplazarte a la periferia,
¿no? y aquellas zonas escondidas de la ciudad, sino muchas veces el pálpito más negativo, ¿no? de las pulsiones económicas lo tenemos en el centro y lo podemos percibir en el día a día de una manera clara y evidente. Y los conflictos que hemos tenido en los últimos años, algunos de ellos han sido provocados por el turismo. Los procesos de turistificación que hablábamos antes han invadido el barrio, ¿no? De alguna manera, un parque de vivienda de mala calidad que era muy difícil en algunos casos de movilizar a través del alquiler tradicional, ha tenido muy buena salida en el alquiler estacional, ¿no? De peer-to-peer, ¿no? El alquiler de Airbnb y compañía, ¿no? Esto ha funcionado a cierto punto y esto mezclado con poblaciones vulnerables y con unas calidades construidas muy bajas, ¿no? Y con unos servicios realmente muy, no escasos, pero muy solicitados, los servicios de Ciutat Vella, pues esto ha tensionado el problema. Los servicios en Ciutat Vella están tensionados por el hecho de que Ciutat Vella es el distrito del centro, o sea, da servicios a sus propios vecinos, pero acaba dando servicios a la ciudad entera y parte de la región metropolitana, ¿no? Por lo tanto, el turismo empuja presiones de precio de vivienda y todo esto, pero también nos lleva a un monocultivo económico, nos lleva a unas economías del ocio, que son unas economías muy provechosas económicamente, pero que acaban desplazando otras economías que son necesarias en planta baja, que son las del abastecimiento alimentario, del abastecimiento, y no solamente una frutería, sino que a lo mejor dentro del abastecimiento es poder tener una droguería, ¿no? O poder tener cualquier otra actividad del abastecimiento diario, ¿no? Y luego ha tenido unos impactos que se han traducido también en la salud, ¿no? El monocultivo económico de la restauración y el ocio al final ha tenido unos impactos en la salud en forma de ruido, ¿no? Y en forma de escasa calidad de vida para los residentes, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí, esto es una imagen del proyecto ese de turistificación que se hizo en Barcelona, el del autobús que os enseñaba, uno de los mapas, que era muy interesante, donde se muestra en amarillo, donde los precios en un periodo de 4 años habían incrementado más del 100%. ¿Vale? No, perdón, del 50%, donde los precios han incrementado más del 50% en un periodo de 4 años. Estos son unos incrementos bastante fuertes. Hubo un momento en 2014, 2015, 2016 que la subida de precios en Barcelona fue realmente alarmante. Ahora vamos altos, pero ya digamos vamos con la velocidad de vuelo habitual, pero en aquel momento realmente fue un arranque tremendo y las zonas amarillas es donde estos incrementos se cebaban. En azul y en rojo es donde tenemos más apartamentos turísticos o donde tenemos más apartamentos en régimen de alquiler convencional, ¿no? Para que le pongamos imagen al problema, no solamente con cartografías, esto es una calle principal de las que lleva al ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Es una escena de cuando llegan, bueno, todo de turistas a un hotel y realmente es que te bloquean calles, ¿no? Y esto es una calle del casco antiguo de Barcelona. Se están haciendo ahora regulaciones sobre si los guías turísticos pueden ir con 15 o con 30, digamos, de séquito, ¿no? de visitantes con él, ¿no? Porque realmente congestionan las calles de la ciudad y esto genera problemas de movilidad, ¿no? Como veis aquí, ir con un cochecito o si hay una abuela que tiene ciertos problemas de movilidad, realmente el distrito lo acusa. Esto no son anécdotas, esto es la vida cotidiana en el barrio, el día a día, ¿no? Y bien, pues sí, hay una actividad simpática de noche de ocio que no cesa, por decirlo así, que constantemente va tensionando la convivencia, ¿no? Por lo tanto, el distrito estaba realmente acusando muchos problemas problemas que eran de civismo, pero problemas que eran de habitabilidad, ¿no? De tener una tensión entre cuál es la actividad económica productiva que provee, digamos, desarrollo económico al distrito, pero luego considerarlo con la necesidad de habitar, de que es un distrito habitado y debe ser, por lo tanto, habitable, ¿no? Entonces, con estos problemas arranca el plan de usos. Más o menos este es un poco el esquema, ¿no? Unos estudios previos, iniciales, que duraron unos meses, en los que se hicieron unos diagnósticos. Nosotros hicimos un atlas de
descriptivo de las distintas problemáticas, con dato casual, con dato sociodemográfico, con dato catastral, un poquito. Luego os he puesto un link para que podáis ver todos los documentos que se generaron con calma. Luego, además, la Agencia de Salud Pública de Barcelona hizo un informe de impacto de salud, un informe que fue muy relevante, que era para poner negro sobre el blanco y poder determinar si las molestias de ruido eran molestias o eran problemas de salud pública, ¿no? Muchas veces hemos dicho, la gente molesta bueno, y no sabes si te molestan porque tienes la piel fina o porque realmente, bueno, ¿no? Vinieron este equipo de médicos y nos pusieron al día de alguna manera con su informe sobre el estado del arte, sobre los temas de impactos en la salud del ruido. Hicieron luego un trabajo de campo con distintos vecinos en los centros de salud pública para recoger si había evidencias de que habían impactos en la salud a causa del ruido que provocan estas actividades económicas. Todo esto se encontró de manera bastante clara. Luego se hizo un informe acerca de tendencias del turismo, acerca de cuáles son las próximas tendencias del turismo, porque en Barcelona, a la que aparece una nueva tendencia en algún lugar del mundo, en Barcelona el minuto 2 ya se ha implantado esa tendencia, ¿no? Si se pone de moda, no sé, hacer el chorra con bicicletas de bambú, paseando por las ciudades, pues en Barcelona ya tienes bicicletas de bambú, pues que dices, es lo mismo una bicicleta de bambú que una de acero de toda la vida. Pues tenemos ahora gente que hace rutas en bicicletas de bambú porque son gente que se les supone que es súper sostenible, súper verde, y les encantan las bicicletas de bambú, pero que nos están jorobando la movilidad, ¿no? Son de alguna manera extrañas tendencias que enseguida cristalizan en la ciudad, y entonces el informe de tendencias del turismo nos sirvió para entender de qué iba todo esto, ¿no? Y luego se hizo un estudio económico y jurídico para la extinción de licencias, para determinar si algunas actividades económicas, en caso de que fueran tan molestas y tuviéramos la imposibilidad de regularlas, directamente lo que debíamos hacer era expropiarlas. Después de este diagnóstico, se inició la participación. La participación se sitúa en fases iniciales. Por las características del plan, aquí el papel y luego lo explicaremos, la participación alimentaba y ayudaba a validar el diagnóstico y por lo tanto no era tanto al final a modo de broche que a veces se hace, sino era sobre todo con motivos de diagnóstico, ¿no? Luego hay una redacción, evidentemente, con una aprobación inicial, luego tenemos el proceso de alegaciones y todas las cosas ya habituales hasta llegar a la aprobación definitiva pues un tiempo después. En los planos, en nuestros documentos diagnósticos, que ya os he dicho que hemos puesto el link, íbamos desde estudios sobre los usos del suelo. Aquí lo que veis en negro es donde tenemos el uso residencial, ¿no? Donde tenemos en magenta son usos orientados a comercio, perdón, en amarillo son oficinas y en magenta es comercio. Para luego ir entendiendo, habían como 200 planos, o sea, ya os lo miraréis, pero habían como luego entender cuáles eran las densidades construidas, esta relación entre el planeamiento, claro, en Ciutat Vella el planeamiento poco puede hacer, pero cuál era la relación entre las densidades supuestamente teóricas y las finalmente ejecutadas, ¿no? ¿Cuáles son las poblaciones residentes en el barrio, las densidades, ¿no? Aquí veis en el lado izquierdo del Raval, que es donde tenemos una gran pelota, digamos, tenemos unas manzanas ahí donde tenemos una densidad de población extrema por encima de la de toda la ciudad, ¿no? Y ahí se nos monta realmente un conflicto serio de vulnerabilidades de muchos tipos vinculados luego con una densidad, con además estas actividades económicas, es un lugar de alto conflicto. Luego también tenemos la Barceloneta, donde también se nos da una situación similar, con el hecho de que las poblaciones residentes son muy distintas. En el Raval son inmigrantes, en la Barceloneta podríamos decir que es población de toda la vida de la ciudad, y es una población que evidentemente siente reconocidos sus derechos, es una población que cuando ve que algo falla en el barrio enseguida se queja y bien hacen, y enseguida reclaman lo que les pertenece, que es un barrio habitable, y por lo tanto muchas veces el plan de usos ha sido muy solicitado desde la Barceloneta por un vecindario que, hombre, padecía algunos problemas, pero no era el lugar
del distrito que más problemas o que en mayor extensión acusaba estas problemáticas, ¿no? Luego se incorporaron informaciones que nos fueron validando algunos escenarios, algunas hipótesis, que eran en este caso datos de consumo de tarjeta de crédito. Eran unos datos proveídos por BBVA con los datos de la transacción de la tarjeta, que la teníamos a distintas horas del día. Estos son transacciones, si no recuerdo mal, de día. Ay, esta diapo se me ha así como espachurrado. Esto eran transacciones al mediodía y luego teníamos otra que era ya de noche y eran abajo de todo, ¿no? Y luego aquí podíamos ver estas transacciones económicas, la transacción que se hace en tarjeta de crédito en cada uno de estos puntos de la rejilla, pues cuando el dinero provenía del mismo barrio, que sería el caso del magenta, en azul cuando proviene de los barrios del entorno, ¿vale? Y en gris cuando proviene de otros lugares más lejanos de la ciudad. Fijaros la Barceloneta, ¿no? ¿Qué peso tiene el autoconsumo, ¿no? El ingreso, ¿no? Las transacciones económicas en el que los vecinos del barrio realizan en el propio barrio, cómo es menor la cantidad de población que viene de las celdas, ¿no? De estas rejillas vecinas, ¿no? Y luego, evidentemente, sí, tiene un impacto muy importante en toda la ciudad, ¿no? Y esto nos ayuda a entender de alguna manera cuál era esta economía del visitante, ¿no? Dentro de la misma ciudad, quién iba a un lugar, quién iba a otro. Este mapa resultó ser clave más adelante en las fases de redacción del proyecto, donde aquí se nos enseñaban las distintas denuncias a la policía, ¿vale? Por problemas de ruido en los locales y por problemas de ruido de gente en la calle. Por primera vez conseguimos que la Guardia Urbana de Barcelona nos diera sus datos, lo que ellos tenían registrado en su sistema de gestión de incidencias, evidentemente anonimizado por el nombre de persona y por quién había recibido la denuncia, ¿no? Todo esto perfectamente anonimizado, pero sí teníamos la coordenada del lugar del conflicto. Y eso nos permitía, por primera vez, aquello que muchos vecinos se quejan y dicen, oh, es que aquí en este lado de la ciudad tenemos problemas. Pues realmente no solamente hacía falta que nos lo dijeran, sino que teníamos las denuncias contabilizadas y totalmente registradas y con el desenlace que la policía había dado a cada una de las denuncias, ¿no? Y de esta manera podíamos correlacionar si la existencia de un tipo de denuncia iba ligada a un cierto tipo de actividad económica. Aquí también se me ha espachurrado una imagen, es que hice un cambio de diapositivas y se me han distorsionado algunas imágenes. Y esto que estáis viendo, estos 6 puntos que tenemos aquí, son 6 sonómetros que hay en el distrito. Desde el año 2000 y poco, en Barcelona se instalaron unos sonómetros, o sea, unos palos de 5 metros, 6 metros, con un sonómetro arriba, para medir el ruido ambiente. Está muy bien porque muchos de estos sonómetros están situados en calles peatonales, calles donde no hay tráfico rodado y por lo tanto donde podemos casi garantizar que el ruido recogido es ruido de las personas o del trasiego de las personas en la calle, ¿no? Y esto nos permitió realmente tener una valoración también de objetivizar esa percepción ciudadana de la sensación de ruido, ¿no? Tenemos en el tamaño de la bola indica más o menos ruido. Aquí teníamos el ruido en fin de semana o durante el fin de semana. Ya os digo, están invertidos los títulos. Es que esto aquí la he liado con la diapositiva. Están invertidas las imágenes y nos están mostrando cómo hay algunos lugares, ¿no? Como este lugar de aquí, que de noche se nos está montando un jaleo increíble de ruido, ¿no? Y otros lugares, donde, pues bueno, durante la semana a veces bajan más o menos, ¿no? Pero que realmente estamos acusando estos problemas de ruido, ¿no? Estos datos luego ya los obteníamos sonómetro por sonómetro, de manera definida, por cada día, por tipo de día a la semana, ¿no? Y básicamente, a nivel de resumen, estas curvas o estas líneas temporales nos explican el comportamiento de estos 6 sonómetros de manera promediada durante un año, ¿no? Y lo hemos contrastado aquí con lo que dice la Comunidad Europea y la Organización Mundial de la Salud acerca de los impactos del ruido, ¿no? Que a partir de 40 empiezas a tener la necesidad de utilizar sedantes,
que a partir de 45 tienes problemas de insomnio, pero que luego ya, si nos situamos en 60 y 65, tenemos desórdenes psiquiátricos, ¿no? Pero antes habíamos tenido problemas de hipertensión, es decir, el ruido provoca hipertensión y luego incrementa la probabilidad de infarto, ¿no? Son cosas que habitualmente no, bueno, yo al menos no tenía en mente cuando iniciamos esto. Y por lo tanto nos está indicando que hay un problema y hay una evidencia clara de que hay unos impactos en la salud. Porque, como veréis, todos los sonómetros que tenemos en Barcelona están por encima de 55. No, ninguno de estos sonómetros que tenemos en el distrito baja de 55, ¿no? A excepción de este de aquí, ¿no? Que en algunos momentos baja, pero ninguno baja de 50. Digamos que la Comunidad Europea dice que no podemos superar los 50, nos permiten un margen de 55 en caso de que estemos tomando medidas paliativas, ¿no? Nos dan un tránsito de 5 decibelios más. Bueno, pues nosotros, ya lo veis, llegamos a 75 de una manera muy tranquila, 70, o sea, vamos muy alegres con estas lecturas. Y la Agencia de Salud Pública aquí fue claro, aportando la literatura, consolidándola y luego haciendo entrevistas a vecinos para realmente saber cuáles habían sido los impactos, ¿no? Se recogieron entrevistas. Nosotros, esto no se le llamó participación, pero nosotros dijimos, hostia, ponerle a esto el nombre también de participación ciudadana, muy científica, muy mediada, pero eran realmente unos testimonios muy buenos de cómo eran las condiciones de habitabilidad, ¿no? Había gente que ¿no? que había dejado el barrio, chavales que no podían estudiar, pensar que haya unas condiciones constructivas muy malas significa que un chaval en verano o en primavera tendrá que estar con las ventanas abiertas intentando estudiar pues con los del bar de abajo metiendo follón, ¿no? Hay una serie de circunstancias que se sumaban y quedan aquí muy recogidas, ¿no? En la historia particular de cada uno. El caso es que entre el 2010 y el 2016 las actividades económicas en el distrito, las actividades de pública concurrencia van a ser las actividades las que nosotros tenemos clasificadas, pues las de restauración, las de ocio, las discotecas, ¿no? Estas actividades habían incrementado muchísimo. Y luego también habían incrementado las de hotelería. Esto era una comparativa de 2010-2016, un poco para hacernos la idea de qué lugares eran aquellos que habían cogido mayor intensidad. Básicamente eran los que en el pasado habían sido intensos, pues iban aumentando, ¿no? No es que hubieran aparecido nuevos focos de atracción, sino que la atracción crecía y se expandía, ¿no? Y entonces el plan de usos, con estas informaciones, inicia la redacción con unos antecedentes históricos. Y es que el plan de usos no nos lo inventamos nosotros. Nosotros no partimos de cero, sino que el plan de usos es un instrumento que se inventa en el 92 con motivo de los Juegos Olímpicos. Tiene el motivo por el cual se creó esta forma de planeamiento, este instrumento, tiene un origen relativamente alejado al que finalmente le acabamos dando, porque se crea el plan de usos para tener bajo control la posible proliferación de puticlubs con motivo de las Olimpiadas. ¿Vale? El barrio chino, el Raval, Ciutat Vella, siempre históricamente había sido el barrio de los muebles, de puticlubs, de prostíbulos. Esto es de toda la vida. Habían habido muchas medidas y siguen habiendo muchas medidas de contención porque existe todavía una actividad bastante intensa. Y en el 92 se tuvo el miedo de que con la llegada de un montón de extranjeros y un montón de visitantes, de repente todas estas actividades empezaron a abrir, ¿no? Entonces se hizo esta forma de planeamiento, que lo que hace es interponer una capa posterior al Plan General Metropolitano. Tenemos un Plan General Metropolitano, ¿no? Que es el plan que nos organiza ¿no? las calificaciones del suelo, ¿no? Y asigna los usos, ¿no? Pero asigna los usos de esta manera, como hacen los planes generales y en este caso el plan metropolitano, con cierta laxitud, ¿no? Pues el plan dice suelo residencial a cosas que pueden ser viviendas, pero pueden ser residencias, pero pueden ser hoteles, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Dentro de cada uno de los usos son definidos de una manera bastante tolerante, ¿no? Y la compatibilidad de usos que define el Plan General Metropolitano también es muy abierta, ¿no? Es una compatibilidad de usos
que permite la convivencia de distintos usos sin entrar a precisar muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando decimos terciario o a qué nos referimos cuando decimos residencial, ¿no? Sin entrar en los matices, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el plan de usos es interponer una capa de detalle entre la aplicación directa de la implantación de la actividad económica y lo que dice el Plan General Metropolitano. Se crea en aquel momento y nos permite tener una herramienta de corta duración. La vida de un plan de usos tiene unos 4 años, no tiene más. Es un plan que se crea, se aprueba, se aplica durante 4 años y lo importante del plan de usos es que lo podamos refrescar rápidamente a los siguientes, para otros 4 años más, viendo qué ha sucedido, ir recalibrando y de alguna manera ir reajustando ese plan, ¿no? Y, según cómo vaya evolucionando la ciudad. Nuestro plan general metropolitano, cada vez que lo cambiamos bueno, todavía no hemos cambiado la totalidad del plan desde el 76, pero cuando hacemos modificaciones parciales, una modificación parcial lleva una intensidad de trabajo muy relevante que luego pretendemos estar entre 10 o 20 años con esta modificación en las espaldas. El plan de usos quiere ser esta capa mucho más flexible, ¿no? En el 98 aparece la Carta Municipal, no voy a entrar en detalles, pero va a ser una herramienta clave también para la gestión de los usos junto a la ordenanza municipal. Y a día de hoy, bueno, en el momento de la redacción del plan, existieron en Ciutat Vella 5 planes de usos previamente y 2 modificaciones puntuales. Unos planes de usos que, como ya he dicho, aparecieron para los muebles, ¿no? Y para los prostíbulos, pero que fueron evolucionando y fueron incorporando otras actividades, fueron incorporando. Fue importante también la actividad de Iciar González, ¿no? Que supo convertir el plan de usos en una herramienta que se ponía como objetivo ese control de estas actividades de la pública concurrencia más orientado a bar, restauración, ¿no? Y estos impactos, ¿no? En el 2014 además apareció un plan de usos solamente para la Rambla, cosa que lo veréis en el proyecto, cómo la Rambla está excluida porque tiene un plan que le es propio. Y esto es lo que nos precede, ¿no? Y lo que inmediatamente nos precede a la redacción es la aprobación del plan de usos turísticos de Barcelona. Tenemos otro plan que es para regular los usos turísticos, es el PEUAT, ¿no? Que es el que prohíbe la implantación de hoteles y el que le pone control a los apartamentos turísticos, ¿no? El desmadre que habíamos tenido hasta el 2017, pues era una regulación que sin tener que irse al Plan General Metropolitano interpone esta capa más flexible, que es el plan de usos, ¿no? Y que por lo tanto con esto pues puede manejar esta situación incipiente de una manera más flexible de como lo podría hacer un plan general metropolitano. Sin embargo, estos planes de usos evolucionaron en su objetivo. Fijaros que el PEUAT regula la actividad turística hotelera, que al final turístico y hotelero es lo que en nuestra clasificación de usos es un prostíbulo y que por lo tanto significa que el PEUAT eliminó la responsabilidad original del plan de usos de regular los muebles y regular la actividad del alojamiento. Por lo tanto, queda desprovisto de su objetivo de origen y se queda con todo aquello que fue ganando durante el tiempo. La motivación de la redacción del nuevo plan no se encuentra solamente en estas presiones que aparecen a raíz del turismo y a raíz de los planes de convivencia, sino al hecho de que los planes anteriores han sido anulados previamente. ¿Vale? A partir del 2006 aparece la famosa Directiva de Servicios Europea, que determina que la implantación de la actividad económica en el territorio europeo es libre y que por lo tanto no podemos prohibir que una actividad económica se implante allá donde quiera. Esto fue una disrupción en las regulaciones urbanísticas que en las ordenanzas y los planes que teníamos en la ciudad y ha sido, bueno, y sigue siendo uno de los primeros causantes de acabar con los planeamientos en tribunales, ¿no? Porque se entiende que se está generando un prejuicio sobre la actividad económica en detrimento de otras o a favor de otras o cosas por el estilo, ¿no? Y los planes de usos anteriores habían caído, ¿no? Habían caído en los tribunales y se iban cancelando previamente, ¿no? Se cancelaba uno, entraba en vigor el previo, ¿no? El anterior plan de usos que existía, se lo tumbaban, ¿no? Y de alguna manera estaban empezando a caer todos uno detrás del otro, ¿no? Con miedo de cuán atrás íbamos a llegar anulando planes de usos en tribunales, ¿no?
Así que este es el marco de inicio. Las cartografías de partida ya propiamente del plan son estas, donde se establece la idea de saturación de la actividad. Aquí ya no veis dónde hay una actividad económica, que esto se podía haber visto en planos anteriores. Aquí estamos viendo dónde tenemos saturación. Y saturación significa que alrededor de una parcela yo tenga muchas actividades económicas de un tipo cerca de mí, ¿no? Y que por lo tanto estaremos saturados de bares cuando en una parcela pues yo cuento alrededor de 50 metros o de 100 metros de cuántos bares tenga, ¿no? Es un concepto de densidad que en aquel momento nos pareció que explicaba muy bien la idea de que un lugar de la ciudad, sin necesariamente tener un bar debajo de casa, sí que a su alrededor pues, podía tener 50 bares y de alguna manera estar acordonada por ciertas actividades económicas, ¿no? Y se hizo un ejercicio que era importante, que era clasificar o ofrecer esta visión de la saturación de la actividad económica de día y de noche. ¿Vale? Aquí vemos las actividades a la izquierda principalmente nocturnas y que serían las de restauración, las de las discotecas, los teatros. ¿No? Y a la derecha tenemos las actividades económicas como, ¿no? como las panaderías, los supermercados y cosas por el estilo, ¿no? Aquí fijaros que, perdona, a la izquierda lo que vemos, es que tengo el cartel de Zoom que me tapa los letreros y ahora me lo he desplazado y me he dado cuenta que no lo he explicado bien. A la izquierda tenemos la saturación de las actividades contadas por unidades y a la derecha por metros. ¿Vale? Son actividades de noche, es decir, ambas se refieren a bares y restauración y discotecas, pero a la izquierda una actividad cuenta un punto, mientras que a la derecha una actividad cuenta a partir de sus metros cuadrados. Y esto es una cosa que fue innovadora, que les tuvimos que decir al ayuntamiento que dejasen de contar las cosas por unidades y que las contasen por metros. Y esto fue realmente un cambio traumático que se pudo evidenciar con estas pequeñas cartografías, porque vimos que lugares que, como este de aquí, que pues parecía no tener un grave problema de intensidad de actividad, hombre, bajo no está, pero no tiene mucho problema, de repente lo miramos cuando lo contamos por metros y vemos que las actividades económicas que hay aquí pues son unas actividades muy grandes y que por lo tanto saturan mucho, ¿no? Entonces esto al ayuntamiento le obligó en el periodo de redacción del plan desarchivar las licencias y buscar los metrajes, porque el sistema informático del ayuntamiento no registra la superficie de las licencias. Por lo tanto, se hizo aquí, realmente los equipos municipales fueron muy bravos, o sea, se implicaron, no bueno, sí, era su deber, pero lo hicieron con una implicación totalmente increíble y desarchivaron licencias y realmente informaron cuántos metros teníamos de superficie para cada uno de los bares, de manera que no pudiese ser lo mismo un bar de 20 metros que un bar de 200 metros o un bar de 2000 que los tenemos en este distrito. Esto es lo mismo, el mismo gráfico, pero ahora sí, explicado, estas serían las actividades diurnas y aquí explicado para actividades nocturnas, ¿no? Bien, ¿qué sucedió con la participación en el proyecto? Nosotros cuando hacemos procesos de participación, primero intentamos tener clara esta pirámide, es decir, tenemos que intentar hablar con algunos agentes que nos lleven a hablar con algunos sectores, ¿no? Agentes acabaremos hablando que son personas individuales que representan una asociación, representan un colectivo, sectores ya serán sectores no articulados, que no responden necesariamente a una organización definida, pero sí podríamos decir el sector de los supermercados, ¿no? La gente que tiene, ese conjunto de población que tiene intereses específicos en ese tema, ¿no? O el sector de la restauración, que hay veces que sí que está organizado como gremio, pero también es un sector dispar y donde no todo el mundo como gremio actúa de la misma manera, ni mucho menos. O podemos decir el sector, no sé, de los estudiantes, ¿no? Como un sector no organizado y constituido, pero que sí que, al que sí que se le puede llegar a convocar, ¿no? Bajo ese nombre. Y luego los ciudadanos en general, ¿no? Ciudadanos de cualquier tipo, vecinos del distrito, que tuvieran intereses, ¿no? Por lo tanto, es una participación que intenta hacer este recorrido, siempre de arriba abajo, ¿no? Para ir llegando a más participaciones, a más interacciones, por decirlo así, y en el que nosotros definimos cuál era el límite de la participación, hasta dónde se podía llegar en la redacción de una normativa tan técnica como esta, porque esto es bastante técnico, hasta dónde los podíamos implicar. No estamos haciendo el diseño de una plaza
no estamos, ¿no?, en una plaza donde el vecino te dice dónde quiere un árbol, dónde quiere un banco, dónde él cree que es mejor sitio. No, no, aquí no, el diseño, el vecino no, aquí no tiene satisfacción, por decirlo. No estamos ni siquiera diciendo cómo nos gustaría que fuera la ciudad en el futuro y por lo tanto lluvia de ideas. Estamos realmente redactando una normativa que tiene unas ataduras muy concretas respecto a la directiva de servicios y que por lo tanto en su redacción tendrá que ser muy delicada y por lo tanto no se vale hablar de cualquier cosa, y que el ámbito de acción es muy concreto, es dejar implantar o no dejar implantar una actividad en un distrito y además hacerlo de una manera no discriminatoria, no porque a alguien le parezca que una cosa está bien y otra mal de manera subjetiva, ¿no? Por lo tanto, aquí los vecinos que nos ayudaban a validar el diagnóstico, algo que fue muy importante. Hubo mucho diagnóstico con datos, el diagnóstico de la Agencia de Salud Pública, el diagnóstico de Francesc Muñoz sobre los usos del turismo, ¿no? Hubieron diagnósticos realmente muy de laboratorio y de repente tuvimos que decir, no, no, los queremos sacar con los vecinos y que los vecinos nos digan si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado, que nos aporten datos, que nos señalen dónde ellos ven problema y nosotros no lo hemos visto, ¿no? Y que así juntos podamos rehacer el diagnóstico. Ese diagnóstico que al principio era muy basado en datos, no, pues que nos ayuden realmente ellos a diagnosticar de manera conjunta y por lo tanto ese diagnóstico llevarlo a la evaluación, que es bueno, que es malo, que impacta bien y que impacta mal. Luego, otras fases de la participación en este plan no quedan recogidas, la priorización, que los vecinos hagan propuestas de manera libre, pues no, las hicieron propuestas fue en la fase de diagnóstico muy contenidas, diseño aquí no hay y ejecución para nada, ¿no? Por lo tanto, este es un poco el marco en el que nos movemos y nos lleva a unas fases muy iniciales del diagnóstico. Esta es una mesa de lo que sería una mesa con sectores, no con agentes, donde en este caso, si no recuerdo mal, era gente que tenía intereses en los supermercados, ¿no? Porque los supermercados eran un sector que se iba a regular, y entonces aquí tenéis a gente del distrito, ¿vale? Estos son técnicos del distrito. Si hay algún cargo político, creo que está escondido, no está en primera fila. Este es Andrés, el técnico de participación de Raons Públicas, que es el que dirigía la sesión, ¿no? Y es una sesión informativa donde se explica, se recoge, ¿no? Y se expone el plan y nos ayudan a hacer diagnóstico, ¿no? Eran sesiones, esto fue en 2017, era el primer proceso o el segundo proceso de participación que se hacía en la ciudad en aquel momento, por lo tanto, todo muy incipiente. En esta reunión, estoy buscando caras, hubo un momento que tuvimos que separar a los vecinos, estos que se van a pegar, ¿no? Porque uno le molestaba al otro, problemas de convivencia, o sea, realmente el distrito es muy caliente y todo lo que sucede aquí es muy vivo, pero luego había otros procesos de participación donde aquí volvéis a tener a Andrés, pero de espaldas, que está de repente en la calle plantado explicándole a la gente el plan de usos, o sea, haciendo aquello Inception en la calle a ver a quién pilla y lo explica aquello por doquier, ¿no? Para que la gente se le acerque y la gente entienda y un poco casi como haciendo propaganda, ¿no? Para ver si recogía como intereses, ¿no? Y luego también estaba la plataforma, ¿no? Había alguna cosa más, ¿no? Pero estaba la plataforma del Decidim, ¿no? Esa plataforma que se desarrolló en Barcelona y que también en Madrid, ¿no? Y que luego se ha ido extendiendo a otros municipios, donde bueno, la gente podía ir aportando ideas. Por ejemplo, este pantallazo lo he cogido hoy y he dicho, venga, va, ¿qué es lo último que quedó? Pues este hablaba de licencias de pisos turísticos intransferibles ni traspasables. Esto es imposible de regular, o sea, esto nunca sería posible de decir que esto no sea traspasable. Lo que además no es posible es regularlo en el plan de usos nuestros, porque ya existe un plan de usos que lo regula, que es el hotelero, por lo tanto, a una de estas propuestas se le tuvo que responder, lo recogemos, ya te avisamos que técnicamente no hay marco y además esto lo lleva a otro plan, por lo tanto, muchas insatisfacciones hubieron, ¿no? O, por ejemplo, este quería limitar y tuvo unos cuantos soportes, o sea, 41 apoyos ya son un cierto número, ¿no? Este quería eliminar las actividades de tiendas de electrónica y de teléfonos móviles. Pues lo siento, aunque una actividad de telefonía móvil no te sea bonita o no sea agradable, no es suficientemente motivo como para decir que las vamos a prohibir en un distrito. Tendrán que abrirse en las que el mercado, digamos, requiera, pero no podremos hacer nada porque no conlleva ningún impacto ni en la salud ni en los vecinos, ¿no?
Así que sí que se recogía, evidentemente, en estos procesos de participación que habían estas actividades de pública concurrencia que son problemáticas, por lo tanto eso apoya lo que se veía en el análisis de denuncias de policía, apoya lo que dicen los sonómetros, apoya lo que dice la Agencia de Salud Pública, por lo tanto la participación ciudadana lo que hace es atar muy bien el diagnóstico. Sí que nos detecta unos usos no regulados en aquel momento de la movilidad, todo el tema de los patinetes, los trixis, todos estos en el 2017 había la emergencia de estos cachivaches de 2 ruedas, 3 ruedas, ligeros, que se alquilaban para turistas. Los habéis visto en las fotos, ¿no? Que había un momento que todo de turistas con sus cacharritos en medio de la calle, pues afloraron un montón de tiendas, ahora están relativamente contenidas, bueno, también por el plan. Luego, bueno, el tema de las molestias acústicas, la diversidad comercial, esto es algo muy importante, ¿no? Que no solamente es que había molestia de ruido, sino la pérdida de abastecimiento, que a su vez habían, paradójicamente, muchas calles con persianas bajadas, y eso era un problema por temas de seguridad y temas de calidad urbana, ¿no? Y luego se detectó una cosa muy importante, que es que el plan, a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde el 92 hasta el 17 y con sus distintos planes, cada vez se había vuelto más complejo. Cada vez que entraba un nuevo urbanista a revisar el plan, ostras, lo hacía más complejo, ¿no? Es como, yo lo entiendo, ¿no? Porque tú añades tu nueva capa de complejidad sobre lo ya existente, ¿no? Y al final, el plan que tienes hoy no tiene nada que ver con lo que había antes, ¿no? Y cada vez es más complicado, complicado, complicado. Por lo tanto, esto realmente nos llevó a la decisión de, según cómo hacer tabula rasa en algunos conceptos, volver a partir de cero y volver a redactar un plan que tuviera una estructura mucho más sencilla y que fuera mucho más comprensible, porque consideramos que la comprensión de una regulación tenía que ser un objetivo clave. Bueno, estos los objetivos del plan ya los paso. Y sobre todo, la directiva de servicios, esto es muy importante. La directiva de servicios, ya os he dicho, nos va diciendo que la implantación de la actividad económica es libre en todo el territorio europeo, pero nos da 2 pistas, la misma directiva, y nos da el mismo parágrafo de arranque, las pistas a partir de las cuales podemos hacer excepciones sobre esta implantación de la actividad económica. Y nos dice que pueden ser motivos de modelo urbano o motivos de salud. El modelo urbano es algo muy extraño de definir. Hay ciudades que lo tienen muy definido. Londres nos gusta porque tiene un libro que es Modelo Urbano y es un libro donde ahí queda recogida todas las ordenanzas, el futuro de la ciudad, el presente, ¿no? Y ahí tienes incluso el pasado de las ordenanzas, todo recogido en un libro, es como un manual de instrucciones y a eso le llaman modelo. Y queda escrito digamos, y votado cuáles son las guías, líneas de trabajo. Cosa que Barcelona no funciona así, va probando pequeños documentos, va probando pequeñas cosas y sí que a veces nos apoyamos a la hora de hacer normativa de qué se dijo en aquel documento, qué se dijo en el otro, pero hay pocas, no está realmente consolidado en un único volumen, por decirlo así, en un único documento. Y la Directiva de Servicios nos dice también los impactos de la salud. Nos dice que si hay la salud, ¿no?, puede ser un motivo de evitar la implantación de una actividad económica. Así que nosotros hicimos lo que muchas veces se había hecho con las fábricas cuando se colocaban al lado de un río, que no hemos dejado colocar fábricas al lado de un río, colocar fábricas al lado de ciertos tejidos residenciales porque de alguna manera contaminaban, ¿no?, o tenían riesgos de contaminación, ¿no? Y por tanto a nivel territorial eso siempre lo habíamos tenido de manera muy sabida y muy madura, que una actividad económica genera unos impactos y por lo tanto en la implantación territorial ahí existen instrumentos que operan con cierta normalidad, pues esto mismo lo hemos llevado a la implantación de la actividad económica en el tejido urbano, ¿no? Y se crearon una serie de estrategias e instrumentos para la regulación, que yo creo que esto ya es el nudo del plan. Primero se hizo una cosa muy importante, que es definir una zona única como condición. No existieron más zonificaciones que una sola zona en todo el distrito. Una zona que tiene como excepción la Rambla, porque la Rambla acaban de aprobar un plan de usos muy reciente y entonces parece que le teníamos que dejar que ese plan mantuviese su ciclo de vida y si acaso ya desaparecería en una revisión del plan de usos de Ciutat Vella, ¿no?
El ancho de calle, por un tema de seguridad, aforos y bomberos, pues es una condición de que en calles más estrechas de cierto valor no se van a poder colocar ciertos tipos de actividades que normalmente van cargadas de aforos muy importantes, ¿no? Entonces, esto es una condición relativamente sencilla y muy fácil de justificar. Se puso esta condición de vulnerabilidad y esto ya fue una condición un poquito más sofisticada. De alguna manera, en 2017 estamos en un momento donde ya se están empezando a hacer muchas inspecciones técnicas de la edificación y ya empezamos a tener edificios que no pasen la inspección técnica de la edificación y entonces le exigimos al edificio donde se iba a implantar la actividad que tuviera pasada la inspección técnica, ¿no? Que como existe en algunas manzanas donde nosotros detectamos que hay una construcción vulnerable a través de los estudios previos, que por lo tanto existe una fragilidad del tejido urbano, entonces exigimos que la totalidad del edificio, y no solamente el local, haya pasado bien la inspección técnica, la ITE, ¿no? Y que por lo tanto sepamos que hay unas condiciones buenas, bien garantizadas, más allá del propio local, que es lo que mira la licencia. Además, se hicieron estas clasificaciones de las actividades a implantar en actividades de día y actividades de noche, porque sus impactos son distintos, ¿no? Y afectan a franjas distintas, de maneras distintas, y esto ya veremos ahora en qué nos lleva. Y se hace un criterio de densidad a la hora de implantar la actividad. Mirar, esto es lo que nosotros heredamos. Nosotros heredamos un plan que había definido 11 zonas de 4 o 5 tipos distintos en el distrito. Eran zonas donde en cada zona podías hacer una cosa, donde se te invitaba a pasar una actividad de una zona a otra zona. Había un exceso de zonificación, donde la zona decía hay zonas que son más centrales, hay zonas que son más periféricas, hay zonas que son más residenciales y de alguna manera a través de toda esta zonificación se iba caracterizando el barrio, ¿no? Eso hacía un plan que luego para cada zona salía una normativa, por decirlo así, distinta, y por lo tanto salía un plan complejo. Que además tenía por resultado una cosa que a nosotros nos irritaba mucho, que a cada zona se le daba un límite de crecimiento. A cada zona se le asignaba y cuántos bares más vas a poder incorporar. Decían, mira, pues en la zona azul vas a poder meter en la 7, en la 7 hasta 3 bares, en la 8 hasta 4, en la 4 hasta 5. Y ahí iban diciendo cada zona hasta cuántos bares podías poner. ¿Qué te encontrabas como resultado? Cuando revisabas el plan, pues que evidentemente todos los bares que podías meter ya los habían metido y además no los habían metido en cualquier lugar de la zona, no los habían metido azarosamente, los habían metido en los peores lugares donde se podían meter. Es decir, si dentro de esta zona había un lugar tensionado, por decirlo así, o un lugar limítrofe, por ejemplo, con la zona amarilla, pues aquellos 4 bares que se podían abrir, ¡pam!, se enganchaban allá y se abrían ahí. Por lo tanto, el trabajo en zonas hace que se nos generan unos efectos de borde que son, desde nuestro punto de vista, un tanto desagradables. Por lo tanto, nosotros lo que dijimos es una única zona, ¿vale? Pero el que cada una de las parcelas va a tener un tratamiento específico. Dijimos, será una única zona donde en el fondo vamos a tener tantas zonas como parcelas, porque cada parcela va a tener un criterio de densidad y saturación distinto dependiendo de cómo es su entorno, dependiendo de si el entorno está muy saturado o poco saturado. Y además, ese concepto de saturación es variable durante el tiempo. Lo que hoy está saturado, quizás mañana no está saturado porque ha cerrado un bar y por lo tanto tú puedes abrir pues, un bar nuevo en un sitio donde antes no podías, ¿no? Y por lo tanto, ese criterio, cuando presentas el plan, no dices cuántos bares nuevos voy a abrir, dices cuántos bares probablemente a lo mejor vas a llegar a abrir, pero no es una decisión fija. Dices, bueno, viendo cómo están las saturaciones, pues parece que caben 5, parece que caben 6, pero si se colocan todos ahí arriba, pues a lo mejor acabarán abriendo 10, si se colocan abajo donde está todo el follón, pues al final se acabarán abriendo 3 o 2, ¿no? Depende de cómo se acaba distribuyendo y sobre todo mirando, poniendo en el centro de este planeamiento la vivienda y mirando que su entorno nunca llegue a una cifra de saturación. ¿Vale? Esta es la clasificación de lo que es una actividad de alto impacto nocturno y lo que es una actividad de bajo impacto nocturno. Y este es el criterio del doble radio. Si yo quiero colocar una actividad económica en este punto, tengo que mirar en un primer radio
cuántas actividades tengo de mi mismo epígrafe, es decir, cuántos bares tengo, si lo que quiero yo es abrir un bar, y en el segundo radio tengo que mirar cuántas actividades tengo del tipo nocturno. Como el bar pertenece al grupo nocturno, pues tengo que mirar qué otras actividades tengo. Por ejemplo, pues discotecas, teatros, otras cosas, ¿no? Esto significaría que los impactos no se producen de manera separada por actividades, sino que se producen de manera conjunta. En el primer radio evitamos el exceso de la concentración, de, por ejemplo, que se nos monte una esquina llena de bares, y en el segundo barrio realmente lo que hacemos es evaluar y compensar a una escala un poquito más mayor, que no se nos esté generando una concentración generalizada, ¿no? Este sistema del doble radio, lo importante era definir cuál era el límite. ¿Cuál es el número es decir, dónde vamos a fijar el valor límite, ¿no? El valor de cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Cogimos el sonómetro de los 6 sonómetros que teníamos en Ciutat Bella, el sonómetro menos peor, ¿no? Que no significa que estuviese cumpliendo la normativa europea, sino que no estaba tan desastre. Y entonces este sonómetro, observamos cómo era la composición de actividades económicas, vimos que había una correlación evidentemente entre las densidades y los valores de los sonómetros y tomamos como referencia el sonómetro que tenía unos valores mejores, ¿no? Para la toma de decisiones, por eso se tuvo que hacer un simulador que nos permitía ver cuáles eran los posibles escenarios que se nos podían dar si empleamos un valor u otro, ¿no? Aquí tenemos el valor que podemos aplicar al radio 1, aquí el valor de saturación de superficie que podemos aplicar al radio 2. Fijaros que no contamos actividades, estamos contando la superficie de las actividades, y este simulador nos fue comodísimo, porque como la redacción de esta normativa era un poco nueva, habían inseguridades, políticamente, llevamos una temporada en Barcelona que los partidos se mezclan, se discuten, 2 meses los tienes a buenas, luego vuelven a estar mal, ¿no? Por lo tanto, había que juntarlos a todos y en tiempo real ir mostrando distintos escenarios de cómo nos iría variando la saturación en Ciutat Bella si utilizábamos un criterio de normativa u otro criterio. Obviamente nosotros defendíamos aquel que preservaba de manera fundamental los criterios de salud y se podían ir reproduciendo, ¿no? Y mostrando las otras simulaciones. En rojo nos está enseñando lo que es una zona saturada por el radio 1, en rosa lo que queda saturado además por el radio 2, ¿no? Y luego en verde las zonas que quedan libres, donde puede quedar todavía espacio para colocar implantación. Pero esto eran distintos escenarios de cómo decidir los números finales de la normativa, ¿no? Íbamos moviendo los sliders y con esto lo íbamos decidiendo, ¿no? Aquí hay un vídeo, como al final veo que me estoy enrollando, lo voy a dejar para el final por si nos queda algo de tiempo. Si no lo viéramos, os lo recomiendo clicar, que se ve a todos los equipos implicados en la elaboración del plan. Y como conclusión, el plan se ha evaluado recientemente, lo hemos podido evaluar además nosotros, que está bien evaluar tus propios planes. La actividad ha crecido, se ha implantado ahí donde no queríamos ahí donde dejábamos que se implantase y no donde no queríamos, o sea, el plan ha funcionado. Evidentemente, como se dio margen de crecimiento, se dio una cierta tolerancia, se ha seguido creciendo, pero todo ha quedado bastante contenido y de alguna manera el nivel de incidencias está relativamente a raya, por decirlo, ¿no? Eso sí, y ahora esta es la diapositiva que pongo como el lado B del plan, ¿no? El plan no es retroactivo. Aquellas zonas que estaban saturadas el día que hicimos el plan siguen estando saturadas. Si bien a lo mejor con el COVID alguna cosa cerró y ahora el plan realmente está funcionando más porque el COVID obligó a alguien a cerrar y por lo tanto esponjó actividad, ¿no? Pero no es retroactivo, por lo tanto no nos ha permitido cerrar ahí donde había un exceso de saturación. Y luego, por ejemplo, tiene unos efectos colaterales, cada regulación de usos, que se produce un cierto incremento en el precio del traspaso, es un efecto indirecto, no es uno de los efectos no deseados del planeamiento. Y luego, una de las cosas que siempre decimos cuando hacemos planes de regulación de usos es que nosotros lo que hacemos es condicionar, ¿no?, la implantación de la actividad, en los casos extremos prohibirla, ¿no?
pero lo que no podemos hacer nunca es impulsar la actividad económica y por lo tanto siempre pedimos que ante un plan de usos haya un plan de impulso, ¿no? Que eso es lo que realmente vamos a considerar que realmente va a poder promocionar, ¿no? la actividad económica, es decir, una actividad regulatoria restrictiva que vaya acompañada de una actividad de promoción. En el caso de Ciutat Bella estuvo muy bien porque fue así, se acompañó todo esto con un tema de bajos de protección oficial, locales que el ayuntamiento pudo conseguir, pues, se hicieron acuerdos para que se implantasen actividades económicas a modo de prueba o actividades económicas principalmente no muy lucrativas, pero que el vecindario había detectado necesidad, ¿no? Y de esa manera se hicieron como una especie de experimentación en la implantación de nuevas actividades económicas que no tuviera que ser solamente las de alto lucro, ¿no? Sobre todo lo que hay detrás del plan, y esto sí que nos gusta recordarlo siempre, es que la parametrización de los criterios de la implantación de la actividad económica nos lleva a un escenario en el que podemos agilizar mucho los trámites. Hoy en día es normal que en Barcelona tardes un año en obtener una licencia de actividad económica. Es algo muy normal, porque la primera vez te equivocas, la segunda y tardas 2 meses en tener el no, la segunda corriges y no entiendes por qué, porque la primera lo hiciste mal, la segunda lo sigues haciendo mal, vas a entrevista con el funcionario, esto, ¿no? El técnico que te lo está explicando y te dice que sí, que no. Hay un momento que es extraño porque a veces parece que hasta se negocia y eso es raro, dices, bueno, ¿puedo o no puedo? Puedo si hago esto y puedo si hago lo otro, pero puedo, oye, pues dime lo que puedo y si no, ya me busco la vida, ¿no? Existe un proceso largo y es muy normal tardar un año y eso es desesperante porque sabemos que muy poca gente puede tardar un año en abrir un comercio. Los únicos que pueden esperar en abrir un negocio un año son las grandes empresas. Las pequeñas empresas no se pueden permitir el lujo de esperarse un año, hacer todos estos trámites o pillarse a un abogado o pillarse a un técnico que les ayude a la tramitación. Por lo tanto, lo que se hizo aquí fue un software que la misma herramienta que os he enseñado de simulación, de saturación, se hizo una herramienta muy similar para que el ayuntamiento la tiene de manera interna y así cuando viene un ciudadano y dice, oye, ¿puedo abrir una panadería? Al momento le pueden decir si puede o no puede. Y de esta manera, el proceso este eterno, que en otros distritos lleva este periodo tan enorme, pues en el distrito de Ciutat Bella se resuelve de una manera muchísimo más rápida y por lo tanto nos ayuda a poner en igualdad de condiciones a aquellos que tienen capacidad de invertir de manera fuerte y los que no tienen tanta capacidad de invertir con tanta fuerza, ¿no? Por lo tanto, mejorar la gestión de licencias es una medida que va implícita y luego la de impulsar la actividad económica con otros planes. Os he puesto luego, así a modo de coletilla, esto es lo que se hizo en el 2017. Barcelona se ha dado cuenta que esto le está dando mucha flexibilidad a la hora de interponer un criterio de modelo urbano, que a veces el Plan General Metropolitano no lo tiene. El Plan General Metropolitano tiene un grano gordo y además está hecho para toda la área metropolitana, es muy grueso, ¿no? Y el tiempo pasa rápido y hay veces que hay que tener una reacción más flexible. Entonces se han hecho planes de usos en San Antonio. Este no lo hemos redactado nosotros, pero sí ayudamos, por ejemplo, en la simulación, o sea, lo redactó otro, pero empezamos nosotros ya que aplicamos las metodologías de hacer simulaciones de un planeamiento, ¿no? Una cosa que al ayuntamiento le ha gustado, que es decir, oye, no vayamos con cifras cerradas, vayamos con escenarios posibles de futuro de qué pasaría así, ¿no? Entonces, este plan nosotros hicimos la simulación, no el plan. Este es un plan también del paralelo, donde nosotros no lo hemos redactado, pero sí que hicimos parte del diagnóstico y parte de las simulaciones. Luego hay otros planes que hemos simulado y redactado. Este es uno para la calle Girona. Esta es una calle que se iba a peatonalizar. Es la calle que aquí está en el centro y se tenía mucho miedo que la peatonalización de esta calle, que es una arteria importante, de repente conllevara un auge de la actividad de la restauración y haya un descalabre. Entonces se hizo un plan que de alguna manera tenía el objetivo de contener. Todavía no había aflorado el conflicto de una manera fuerte, solamente de una manera muy puntual, pero observando puntualmente aquellos problemas y aprendiendo de los otros lugares de la ciudad, ya se hacía un plan de contención, ¿no? Algo muy parecido que pasó también en este otro distrito, en Sant Andreu, donde una calle principal
aquí lo veréis mejor, esta calle principal que tiene vinculada a la calle esta plaza que en el medio tiene un mercado, veis que es un mercado que realmente rellena la plaza. Pues el mercado se desplazó por obras, o sea, se montó un mercado temporal y esta plaza estuvo en obras y se tuvo mucho miedo de este impasse de 3-4 años de construcción del nuevo mercado, cómo sacudiría a la calle, cómo sacudiría al barrio, si esto de repente estaría como aquello trasgirando, ¿no? La distribución de los usos en el barrio. Se hizo un plan de usos también a nivel de contención con otros objetivos, ¿no? O sea, que no tenía tanto el problema del ocio, sino el de los equilibrios y el abastecimiento, y este era el plan de usos de Sant Andreu, ¿no? Ahora en Barcelona estamos haciendo el plan de usos del ensanche. Son planes que o sea, nos hemos ido convirtiendo como en expertos, ¿no? en gestión de actividad económica y simular escenarios y todo esto. Entonces, este es el del ensanche. Sabéis que en el ensanche se está haciendo el tema de las supermanzanas, los superejes, se van a hacer muchas calles peatonales, se tiene mucho miedo de que la peatonalización de la calle lleve a la concentración de algunas actividades y el desplazamiento de otras actividades necesarias para el día a día, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo un plan. Aquí volvemos a tener denuncias de la policía, que aquí hay mucha, en el ensanche hay mucho conflicto, denuncia de la policía y cruzado, ¿no? Con la concentración de las actividades económicas, ¿no? y con distintos usos. Aquí se nos vuelve a parecer un escenario muy parecido al de Ciutat Vella a nivel de conflictos. Y luego también se está haciendo ahora en Barcelona otro plan de usos que no está mirando las actividades distrito por distrito, ni está mirando la restauración y tiene el foco en los supermercados, sino que tiene el foco en lo que se llaman las dark kitchens y los dark stores. Estas tiendas que con la persiana bajada distribuyen en moto y bicicleta y que de repente, pues bueno, operan con una persiana bajada, que incluso no deben cumplir el horario de supermercado porque no son de cara al público, ¿no? Y por lo tanto, tienen unos impactos no previstos y que tienen a todo de ciclistas en la acera y todo de motos en la acera aparcadas esperando los nuevos pedidos y de repente tensionando también la movilidad y tensionando el espacio público, que algunos de ellos están más vinculados a los supermercados, pero otros están vinculados a la alimentación, ¿no? Que eso además durante el COVID fue el auge, ¿no? De la distribución de comida a domicilio, y esto llevó que algunas calles en Barcelona estaban abarrotadas de bicicletas, ¿no? Y bueno, empezaron a aparecer nuevos impactos de actividades que de hecho no teníamos ni catalogadas, ¿no? Actividades que eran nuevas y dentro de nuestra ordenanza de qué es esto no sabíamos ni cómo llamarlo, ¿no? Entonces se tuvo que nombrar, ¿no? Poner nombre al problema para luego iniciar la regulación. Bien, aquí os he dejado documentos, ¿vale? Documentos diagnósticos y las normativas. En el caso de Ciutat Vella está el diagnóstico y la normativa. En el caso de Eixample y esto de Dark Kitchens, pues están las normativas que ya contienen parte del diagnóstico en su interior. Y aquí al final unos links de los proyectos iniciales de turistificación, solamente por si alguien quiere profundizar en aquello que se ha enseñado, pues que aquí hay más. Y bien, yo creo que al final, bueno, es que yo creo que por ahora está bien, y si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Gracias, Pablo. Yo te quería hacer una pregunta. Después de ese análisis de información tan espléndido, tan arduo, tan extenso, me quedo como con ganas, o por lo menos me da la sensación que la capacidad de propuesta del plan se queda un tanto escasa. No es una crítica en absoluto, solo faltaba, ¿no? Pero da la sensación que proponéis contener, mantener, controlar, pero no hay una propuesta de algo novedoso. No me ha dado la sensación de que nos hemos quedado en ese punto. ¿Puede ser? Sí, el diagnóstico, esto es algo que además, claro, pasa con los diagnósticos, ¿no? O al menos con los nuestros, que los haces con voluntad de abrir foco, ¿no? O sea, no sé, tengo la sensación que el buen diagnóstico empieza queriendo realmente ser complexivo y querer mirar muchas capas, sabiendo luego que habrá que aterrizarlo a unas actuaciones muy concretas y que tu ventana de acción en aquel momento es una, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de Ciutat Vella
quizás es de los diagnósticos que más rodaje han tenido en el distrito, porque les ha servido para diagnosticar otras muchas cosas que ellos han hecho. O sea, el documento realmente no es un diagnóstico de plan de uso, es un diagnóstico que realmente ha informado la acción municipal de 4 años y un poquito más, ¿no? Porque ha sido como el documento de sobremesa que les ha servido, y eso está bien. Han habido planes de movilidad después, han habido intervenciones específicas en algunos lugares, y es verdad que el documento en este sentido les guía y les ha ayudado a detectar oportunidades, ¿no? En el caso, claro, la parte que nosotros aplicamos es al plan de usos. Es verdad que ha quedado, bastante parte del análisis ha quedado recogido. Fíjate que el plan de usos debe argumentar las condiciones sociodemográficas de la población. Cuando se hace un plan de usos, necesitas explicar cuál es el tejido humano sobre, ¿no? el tejido humano sobre el que tú estás actuando. Necesitas explicar también cuál ha sido el resultado de la ejecución del planeamiento. Una cosa que era relativamente difícil de explicar en Ciutat Bella es que el planeamiento era muy ambivalente, el Plan General Metropolitano, cuando se redacta en el 76, y a la luz de lo que pasaba en Londres y pasaba en Francia y París y en otros lugares, el Plan General Metropolitano dijo, oye, en el centro pueden haber o viviendas o oficinas, un poco lo que toque. Y nosotros lo que hicimos fue analizar realmente qué había pasado, si realmente habían oficinas o había residencia, ¿no? Y eso quedaba dicho, ¿no? Quedaba recogido todo el tema de impactos, quedaba recogido todo el tema del turismo. O sea, de alguna manera sí que fue informando como distintos puntos del plan que fue haciendo apoyo. Ahora bien, el plan al final actúa en la regulación de la implantación, ¿no? Y no en las otras cosas. Pero sí que es verdad que en la justificación, ostras, aparecieron como todos los capítulos del diagnóstico sin quererlo, sin buscarlo. O sea que al final la explicación del conjunto de la ciudad quedaba ahí reflejado. Has dicho que me ha parecido interesante que el plan de usos tiene una virtualidad temporal corta y que se modifica con frecuencia. No sé si nos puedes contar, ¿las modificaciones son causa de sus deficiencias? ¿Son causa de objetivos distintos de distintas corporaciones o de ámbitos de gente del distrito que entra y quiere otros, con esos mismos diagnósticos, otros objetivos? ¿Cómo funciona la vida del plan de usos de esta naturaleza? Bien. Bien. Normalmente es 4 años sin que esto sea una fecha de caducidad. Es solamente lo que se ha ido viendo con la práctica en el pasado, y se da por 2 motivos principales. Por un lado, o porque viene un juez y tumba el anterior, o bien porque las condiciones de partida han cambiado. Por suerte, el plan que se ha hecho ahora ya ha ido 2 veces a tribunales y no lo han tumbado, aguanta porque ha sabido interponer la idea de salud como bien que debe prevalecer frente a la actividad económica. Y parece que este argumentario está siendo lo suficientemente sólido a la hora de justificar el plan y a la hora de esgrimir, ¿no? que tenemos que incidir sobre la decisión de la implantación de la actividad económica, ¿no? Entonces, por la parte jurídica, en este caso no es motivo, sí que lo había sido de los anteriores es que habían ido cayendo uno tras otro y habían exigido modificaciones, y entonces nosotros en un plan como este ahora se está en modificaciones menores. Lo que pasará en este plan es que en algún momento aparecerán unas modificaciones menores donde se recalibrarán algunos de los parámetros. Por ejemplo, entendemos que el impacto de una actividad económica no es constante a lo largo del tiempo. Lo que en el pasado generaba impacto, a lo mejor ahora ya no genera impacto, porque es variable, ¿no? Y entonces eso pues, es sujeto a modificarse, y sale una revisión que es muy tranquila, que básicamente coge el anterior plan, le cambia el número y entonces sale la revisión, pero no es un nuevo plan, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, en planes de estos que no eran de zonas tensionadas, donde donde el plan ha funcionado, se ha contenido, ha seguido creciendo la actividad,
pero como parece que el conflicto no está yendo a más y que la actividad ha crecido, se ha dicho, oye, pues ahora ponemos 4 años más, si abrimos un poco más el grifo, ¿vale? Y ver, oye, pues cabe más, ¿no? Cabe más, pues probemos si cabe más. Entonces hay unas revisiones que es de, oye, demos un poco más de holgura y bueno, y si nos pasamos, pues ya se frenará en el siguiente, ¿no? Pero es que también se actúa de esta manera, ¿no? Como una herramienta que tú la vas a ir revisando y la vas a ir controlando. La intención es que los planes que vengan ahora no se tengan que estar cada 2 por 3 y rehacer de nuevo, ¿no? Sino que sean correcciones rápidas, ¿no? Estas que se pueden elaborar en pocos meses, ¿no? Y que por lo tanto ya nos lleven a un ciclo de mantenimiento y a ir corrigiendo el pulso evidentemente sin alterar mucho los números, sino irlos alterando poquito a poco hacia la dirección que se vaya viendo. Si hace falta más contención. Si hay margen para permisividad, pues dar más margen, ¿no? Estuve el otro día en Madrid y vi la exposición esta que tenéis, una cartografía en centro de Madrid y verso. Y no sé, ¿es simplemente parte de un proyecto artístico o forma parte de una planificación, diagnóstico de alguna planificación? No, ese es un proyecto, está bastante desvinculado al planeamiento. Sí que tiene la intención de hablar de cosas que a veces no podemos hablar cuando hacemos diagnóstico, ¿no? Muchas veces es en el día a día, también porque trabajamos en cosas que han de ser bastante cuantificables, pues te ves obligado a dejar de lado cosas que son más subjetivas, ¿no? Y una de las cosas subjetivas que a nosotros nos preocupan mucho es la diversidad, que la ciudad sea diversa, ¿no? Porque entendemos que en la diversidad está la resiliencia y está la capacidad de seguir transformándonos y seguir recibiendo golpes y seguir como entomándolos, ¿no? Y que las ciudades son fantásticas por ser complejas, ¿no? Y que esta complejidad se traduce en diversidad y que ese es el misterio que nunca acabamos de comprender, ¿no? La ciudad mediterránea, ¿no? Y mediterránea, cojo toda la península, ¿no? Como unos tejidos densos y mixtos, ¿no? Donde donde hay mixtura de distintas poblaciones, de distintas actividades, de distintas movilidades y de distintas cosas. Eso es un fenómeno tan complejo que siempre se queda en el límite de aquello que realmente puedes medir de una manera clara y objetiva, ¿no? Entonces aprovechamos que la exposición tenía el objetivo de tener un registro no tan técnico para poder hablar de este tema, ¿no? Que nos parecía y que por ejemplo, en un diagnóstico como el de Ciutat Bella, pues hablamos de dimensión de la parcela, antigüedad, calidad, ¿no? Pero no podemos hablar, ¿no? De la complejidad, ¿no? Como gran fenómeno siempre. Y a veces aparecen estas oportunidades que no nos gusta aprovecharlas. Bueno, Pablo, muy interesante. Muchas gracias. Bien, de acuerdo. Muchas gracias a vosotros.